Bienvenidas una vez más a Convertidas por su palabra. Nos da mucho gusto que estén nuevamente con nosotras, cada una de ustedes, las chicas que están aquí en vivo y a todo color, nuestra querida Teresita Escutia y cada una de ustedes, nuestra querida Martita que ha hecho una oración para que el Señor nos pueda iluminar en este sermón que estamos estudiando, este capítulo 5 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Y hoy estamos mirando de los versos 21 al 26 de este capítulo 5. Vamos a hablar, a estudiar un poco sobre Jesús y la ira. Voy a pedirle a mi querida Fabi que nos lea estos versos. Adelante, mi querida Fabi. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Luz. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Amén. Gracias, mi querida Fabi. Aquí estamos con este sermón que el Señor está, ¿verdad? Enseñando a la multitud que le seguía y a los discípulos que estaban allí con él. Hoy vamos a ver esto sobre Jesús y la ira. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Podemos llegar hasta sentir que es válido porque me hicieron enojar. Y algo que aquí en Convertidas por su palabra instamos siempre es el que miremos que cada situación que el Señor permite en nuestra vida no es porque el otro lo provoca en mí, el Señor lo permite porque de esa manera saca lo que hay en mí. Y muchas veces hay todavía enojo. Cada una de esas cosas, ¿verdad? Que el Señor nos permite, es que me hace sentir triste. No, no, Él no te hace o ella no te hace sentir triste, tú todavía tienes esa tristeza. Y aquí el Señor está hablando sobre de ese enojo que muchas veces, ¿verdad? Guardamos. Estuve mucho tiempo luchando con una situación en la que ya había pasado el momento en donde yo me había enojado, había explotado y pasaban años y si me recordaban y mis primas, como sabían que yo tenía, pues tenía todavía ese modo de ser. Hace unos años, mis primas me lo recordaban, porque mis primas les daba mucha risa verme nuevamente enojada cuando yo les decía, ay, sí, ni me recuerdes, y yo me volvía a molestar, o sea, me enojaba mucho. Ahora ya no, ahora pues me da risa. Ahora el Señor, ¿verdad? Nos va mostrando cada vez más cómo está nuestra condición y cómo Él quiere que estemos. Fíjense, algo bien importante, el Señor no es porque no quiera que tú te enojes. El Señor quiere que tú vivas la vida que Él vino a otorgar. ¿Qué dice en su palabra? Yo les he dado vida y vida en abundancia. Y no es que sea una vida en abundancia económica, sino que una vida que, bueno, ya pasó ese problema, se solucionó, qué bueno. Y si no se solucionó, ya pasó. Ya lo que hablábamos en alguna ocasión aquí, pero no nos vale nada estar con el enojo encerrado en el corazón, porque solamente nosotros podemos llevar a cabo una amargura. ¿Y qué dice su palabra? Que esa amargura echa raíz para los que nos rodean. Entonces, aquí cuando Jesús empieza a decir, ustedes escucharon, ustedes oyeron, oísteis, que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, o sea, él no dice, yo les digo que eso es mentira, no, no. Él va más allá del que, como hemos estado mirando, como vimos ayer, va más allá de no hacer lo que es la ley, perdón, de no hacer lo que dice la ley,
por el temor a lo que me puede venir, sino va más allá, el cambio que debe de haber en mí, ¿sí? No matarás, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que me van a meter a la cárcel, pero ¿cuántas veces no hemos arraigado en el corazón? Me dan ganas de matarlo, ¿sí? Me dan ganas de caerle encima, de desaparecerlo. Voy a orar que Señor te lo llevas o te lo mando, casi, casi, ¿verdad? Y él dice, ustedes escucharon, no matarás, porque saben que van a ir a la cárcel, ¿sí? Así. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, imagínate, y cuántas veces no nos enojamos y, y nos enojamos de arreglar ese asunto. Miren, el enojo es lo que yo soy. ¿Por qué querían matar? Porque es lo que yo soy. El otro se puede merecer muchas cosas, pero es lo que yo soy. Había una hermanita que no le podías hablar ásperamente porque se ponía a llorar y no ásperamente de que la quisieras tratar mal. En una ocasión estábamos en una actividad en la iglesia y ella preguntaba algo y se le dijo, sí, 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 hermana, ahí, ahí, pero por lo rápido que estábamos, y sí, 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 hermana. Y cuando la vimos estaba llorando, que porque así le hablaba el esposo. Digo, hermana, usted sigue trayendo eso en su corazón, que porque su esposo le hacía sentir que era una inútil, que porque su esposo le hacía sentir que que no valía nada, que porque su esposo todo el tiempo, hermana, ese es un asunto que usted debe de sanar, ¿sí? No es que el esposo la haga sentir así, usted se siente así, usted no ha abrazado la identidad que Dios nos ha dado como hijas de Dios. Y no quiere decir con esto que yo voy a hacer la ultra plus, como a veces dice nuestra querida Patti, ¿verdad? Sino que nosotros todo lo que sucede es algo interior en nosotros, ¿sí? Me hizo enojar, no, él no te hizo enojar, ese enojo está en ti. ¿Qué pasó con Abel? ¿Sí? Él se enojó, él sacó lo que había en su corazón. El mismo Señor le dijo, el pecado está a la puerta y tú sabes si te dejas enseñorear por él o él se enseñorea sobre ti. ¿Qué pasó? Mató a su hermano. Aquí el Señor está diciendo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿sí? Ese ya será culpable de juicio. ¿Por qué te enojas con él? No, es que no hace las cosas como yo quiero. Es que no me gusta cómo me habla. Es que me enoja que me mire así. Es que me enoja. Es una situación que está en tu corazón. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y luego dice, cualquiera que le diga a su hermano necio, hay otras versiones que dice fatuo, por ahí estaba Teresita. Ah, Teresita, ¿me lees ese verso, por favor? A ver cómo dice ahí en tu versión que siempre nos lees. Por favor, el verso 22 del capítulo 5 de Mateo. Espérame tantito. Sí, mi querida Teresita, qué bueno que estás por acá. Ahí en el verso 22, a ver cómo dice, o alguien más que tenga otra versión, pero como que recuerdo que esa Jerusalén tiene, 22. sí, fatuo o raca, a ver cómo dice. Ay, espérame. Estoy en Marcos. A No, ver. Mateo 22 y 23. Pues yo os No, digo 22, que 22. todo, Ajá. ajá, pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo a la ajena de fuego. Ay, gracias, Teresita. Ahí está, que se encolerice. ¿Qué hay en nosotros? Esa cólera. Gracias. Que le diga idiota. En otras dice que le diga raca, que es algo todavía más fuerte, peor, que le diga necio. ¿Sí? Imagínate. Y, y no nos damos cuenta que, como dice ahí esa versión, que se encolerice, que estamos llenos nosotros de cólera. Por eso inmediatamente nos molestamos con el que está enfrente de nosotros. Dice acá en el comentario de la Biblia, Dios habla hoy. Alguien si tiene algo allí, nos va diciendo. Fíjense cómo dice, cuando Jesús dijo, pero yo os digo, no estaba aboliendo la ley ni agregando sus propias creencias. Más bien estaba dando una mejor explicación de por qué Dios había establecido esa ley, ¿sí?
Por ejemplo, aquí cuando Moisés dice, no matarás, que es en Éxodo 20, verso 13, Jesús enseñó que ni siquiera debemos llegar a enojarnos tanto como para matar a alguien, porque entonces ya habremos cometido asesinato en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos pasado por eso? Yo misma les he dicho, ¿verdad? Uy, no, que me dan ganas de caer encima de la persona y siempre, o sea, yo siempre luché con eso. Todo mundo me caía gordo, así como me ven. Todo mundo me caía gordo, todo mundo me hacía enojar, todo mundo me chocaba, todo mundo quería yo darle lo suyo y su merecido. Aquí tengo marcada la mano de las veces que di mis puñetazos porque me hacían enojar, hasta que comprendí a través de la escritura que no eran los demás, que soy yo y que todavía sigo luchando con eso porque sigo estando de este lado de la eternidad. Y aquí es algo bien importante que nosotros no debemos olvidar. Nosotros tenemos una lucha y nosotros tenemos una santificación hasta el momento en que partamos de este lado, hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Mientras que estamos de este lado, vamos a seguir luchando con esas situaciones. Sí, pero nuestra vida, nuestra manera de vivir, debe de dar un giro, debe de cambiar, ¿sí? Ok, yo me enojaba y me enojaba y me enojaba, ya no me enojo, ya no estoy en esa situación de que todo me enojaba, todo me encolerizaba. Si dejabas la cuchara en la mesa, si dejabas la crema destapada, si dejabas un plato en el lavadero, si todo me encolerizaba. Cuando el Señor empieza a hacer ese cambio en nuestra vida, tiene que menguar nuestra manera de vivir, porque una cosa es vivir en pecado y otra cosa es seguir siendo un pecador. Yo sigo siendo un pecador porque sigo estando de este lado de la eternidad, de carne y hueso, pero ya no vivo en pecado, en mi necedad, en lo que yo creo que estoy bien, en lo que yo digo que es que todos están mal, ya no vivo en eso. Sigo siendo un pecador, de vez en cuando sí, sí me molesto. Y cuando vuelves a recordar todo lo que el Señor ha hablado a nuestro corazón, a nuestra vida, cuando volvemos a recordar que el corazón es muy engañoso, te puede decir, ay, no, tú eres la más tierna de toda la tierra, pero la gente te hace enojar. Miraba hace unos días a un hombre diciendo, no, yo tengo un carácter apacible, yo tengo un carácter muy bueno, muy buena onda, sino que es que la gente cuando me molesta, pues es ahí cuando yo me enojo. No, tú eres un hombre iracundo, tú eres un hombre que te enojas, te irritas de la manera en la que los demás te hablan porque tú quieres que te hablen como tú crees merecer que te trate. ¿Y cuántas veces nosotros también hemos sido esa lija? Porque nosotros somos esa lija para, para con los demás, así como los demás lo es para nosotros, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido esa lija? ¿Y cuántas veces hasta estamos mirando que la persona se está molestando y en lugar de guardar silencio, le sigo dando, le sigo dando? ¿Cuántas veces yo he sido la provocación a que saque mi hermano lo que todavía tiene en su corazón? Y ambos llevamos responsabilidad y ambos llevamos también pecado cargando. Porque estás haciendo enojar al otro y el otro porque está sacando lo que hay en él. Entonces, en esas dos etapas es en la que el Señor más adelante nos empieza a estar instruyendo, ¿sí? Cuando dice en Proverbios, más pasa por sabio el necio cuando calla. Sí. Imagínense, el mismo necio pasa por sabio cuando guarda silencio, que el que se cree sabio y habría. ¿A qué se refiere? A eso. En mi necedad, me estoy mirando que el otro se está enojando y yo sigo, no, pero yo tengo que ser sabio. Aunque no lo sea, la palabra me dice guarda silencio. Y en ese momento, yo me hago sabio. Y el otro sabrá. Y luego todavía tenemos esto, ¿verdad? Que decimos, ay, ¿a poco te enojaste? Hasta el mismo proverbio también dice, no es bueno que tú te levantes a los gritos queriendo según saludar a tu vecino cuando tu vecino todavía está descansando. También es ida y vuelta, ¿sí? Porque desde ya dice,
nosotros nos hacemos culpables ante el concilio de Dios, delante del Señor. Dice acá el comentario. Jesús enseñó que ni siquiera debemos llegar a enojarnos tanto como para matar a alguien, porque entonces ya habremos cometido asesinato en nuestro corazón. Como los fariseos nunca habían matado a nadie, literalmente leían esta ley y pensaban que la habían obedecido. Sin embargo, estaban tan enojados con Jesús que pronto planearían cómo matarlo, aunque no harían la maldad ellos mismos, no, porque fueron muy inteligentes. Nosotros no damos muerte a nadie, nuestra ley no las prohíbe porque estaban llevando a cabo esta ley. No, no matarás, nosotros no. Ah, pero se lo llevaron a Poncio Pilato porque Poncio Pilato estaba gobernando, ¿verdad? Se recuerdan que ellos estaban sitiados por los romanos y que ellos estaban allí bajo el gobierno de Roma y los romanos sí daban muerte a las personas, tanto que Poncio Pilato le dice, pues yo no le veo causa de muerte. No, sí, 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 hasta le dicen que se puso en contra del gobierno de Poncio Pilato. Por eso van y le dicen que cómo ves que Poncio Pilato pide que Roma pide el tributo. Dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque buscaban la manera de entregarlo. ¿Sí? Esa era la razón por la cual lo seguían. Ellos no lo seguían porque habían descubierto que él enseñaba, como dice la escritura que decía la gente, es que él enseña con autoridad, es que él enseña de otra manera. Ellos no lo seguían por eso. Ellos lo seguían porque lo querían atrapar para entregarlo, pero ellos eran la crema innata de la santidad porque ellos no mataban. ¿Sí? Nosotros, nuestra ley nos prohíbe matar, pero en su corazón, cuando están apedreando a Esteban, cuando Esteban empieza a hablarle de todas las cosas, no dice la palabra que apretaban los dientes, que se enojaban en contra de Esteban, de cómo estaba hablándoles contra el mismo Jesús, no se enojaba porque les decía la manera en la que estaban viviendo. Lejos de decir, wow, Jesús me está enseñando realmente cómo llevar a cabo esta enseñanza que nos dio el Señor. O sea, está sacando lo peor de mí. Miren, chicas, a veces la situación que nosotras atravesamos, y lo hemos dicho, va a sacar lo peor de mí. Y cuando saca lo peor de mí, yo tengo que estar contenta. Nadie se queda con una astilla en el dedo, nadie, ¿sí? Es algo feo, es algo. Yo una vez de niña jugando al carnicero, según con mi hermano, me llevé un pedazo de dedo y sabía que me iba a llevar lo mío si siempre me lo andaba llevando por cualquier cosa y por nada. Pues ahora sí sabía mi mamá que por estar jugando me había llevado un buen pedazo de dedo y mi hermano me enrolló este papel de baño y ahí estaba. Y ahí andaba escondiendo el dedo, y mi mamá me traía todo el tiempo haciendo qué hacer, y yo escondiendo el dedo, y yo, ay, que no me ponga a coser, porque imagínate con el dedo. El papel se me pegó, porque siempre he sido de coagulación muy alta, por eso mis dolores de cabeza, y el papel se me pegó entre todo esto y se me empezó a infectar. El dedo todo se me puso negro. Y en una noche que ya no aguantaba y que lloraba, y mi mamá se levantó y me dijo, me jale los pelos, que qué era lo que yo tenía, y ya le tuve que decir, no aguanto mi dedo. ¿Y qué te pasó? No, es que me corté. ¿Y por qué no me dijiste? Y dándome guamazo y guamazo y guamazo, y yo entre mí, pues por eso no te decía. Bueno, ella tuvo que sacar ese papel de entre la carne, me tuvo que arrancar nuevamente todo. Y era algo que me dolía, pero era algo necesario para que mi dedo sanara, para que mi relación con el Señor sane. El Espíritu de Dios que mora en mí va a sacar, ¿sí? Va a sacar toda la podredumbre, toda la escoria, todo lo malo que hay en mí, que no me permite estar en una relación sana con Dios. Eso es lo que Jesús estaba haciendo con ellos. Y muchos de ellos, de estos maestros de la ley, de los fariseos, por no
por no dejar su posición, ¿sí? El mismo Nicodemo lo va a ver a escondidas, ¿sí? Creyó en él y todo, pero que no supieran los demás. Ellos y muchos, indudablemente muchos se dieron cuenta, pero por no perder su posición, llevaron a cabo mejor que Jesús fuera crucificado. Estaba escrito, sí estaba escrito. Pero él mismo le dice a Judas, pues aquí uno me va a entregar y ay de aquel que nació para eso. Entonces, ellos en lugar de mirar que el Señor estaba sacando lo que había realmente en su corazón, a manera de que ellos amaran verdaderamente a Dios, se relacionaran verdaderamente con Dios, no hicieron caso. Y muchas veces nosotros no hacemos caso, pero dejamos que el enojo se vuelva en amargura, dejamos que el enojo sea tal que tenemos ese anhelo de que la otra persona, como no se muere, ojalá y desaparezca, que se largue del barrio. Levantamos hasta firmas. Tengo una conocida que me dio mucha risa y tristeza, que andan levantando firmas, no, ya andamos levantando firmas y las vamos a llevar al municipio y todo para que esa mujer se vaya de allí, porque así estamos, porque queremos estar bien nosotros. No sé si alguien tiene algún comentario que quiera compartir o algo que quiera comentar. Yo quiero comentar con respecto al enojo, ¿verdad? De veras cómo Dios va tratando con uno, ¿verdad? Conforme uno va pues tratando de andar en los caminos de Dios, ¿verdad? Ahorita viene a mi mente, ¿verdad? Que yo recuerdo que de chica, en la primaria, a mí, me agarraron, una compañera me agarró y me metió una buena en un parque, ¿verdad? Delante de todas las compañeras. Y cuando yo aprendí el versículo, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Entonces yo empecé a decirle al Señor, bueno, Señor, si eso me ha lastimado, ¿verdad? O mi papá fue muy estricto también con nosotros, ¿verdad? Con todos mis hermanos y con todos, que yo recuerdo que aún a mis hermanos mayores les llegó a pegar ya grandes y les llegó a pegar, ¿verdad? Y pues todo eso, ¿verdad? A mí me hizo en cierta forma, pues tener enojo, temorle a mi papá, temerle, ¿verdad? Pero yo le alabo y glorifico el nombre del Señor, ¿verdad? Porque conforme Él ha ido tratando conmigo, ha ido haciendo lo que tiene que hacer en mi vida, ¿verdad? Pues ha quitado esas cosas, he podido perdonar, ¿verdad? Y muchas veces es necesario el perdonar para que salga todo eso. En veces, y sí, ¿verdad? Yo misma me he dado cuenta que lo mismo, y hasta comentamos, yo con mis hermanas, ¿verdad? Es que tú descargas el mismo enojo que mi papá tenía en contra de ti con tus hijos, y no es válido, ¿verdad? Les decía yo, no es válido eso, pero tristemente, a veces está allí en nosotros, y mientras nosotros no permitamos que Dios saque eso, que haga lo que tenga que hacer en mí, pues Dios no puede hacer nada, ¿verdad? Pero yo creo que entre más consciente lo hacemos, de veras se sorprende uno cómo en veces uno reacciona ante otras personas que se queda callada, Chihuahua, pues ¿cómo fue? Más que el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, ¿verdad? Y yo le doy la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Porque pues yo siento que Dios en esa área ha trabajado mucho conmigo, ¿verdad? También tuve otra persona que tuve muy contacto con ella y también hubo muchos enojos de mí y Dios me decía, tranquila, tranquila, entrégale al Señor, perdónalo, ¿verdad? Y de veras que solamente el Espíritu Santo en nosotros es el que va obrando y haciendo las cosas y pues yo le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? Por ese espacio, ¿verdad? No digo que ya lo sé todo, que todavía no, ya soy una santa, ¿no? ¿Verdad? Porque estoy en camino, ¿verdad? Cada día avanzando en santidad, ¿verdad? Pero pues que luego, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Prosigo a la meta, ¿verdad? Prosigo a la meta, no lo he alcanzado todo y por la misericordia de Dios, pues seguimos adelante, ¿verdad?
Y más que, pues que estas enseñanzas, ¿verdad? Pues no nos quedemos con ellas, porque tenemos mucha gente alrededor con enojo, con amargura, y dice uno, bueno, pues si ya Dios a mí ¿por qué no ayudarle que ella salga de eso, ¿verdad? Y pues yo alabo y glorifico su nombre, ¿verdad? Porque pues ahí vamos, ¿verdad? Primera porque Él es bueno, ¿verdad? Así es, Martita. Es que, y gracias por compartirnos esto de que sí es cierto, miren, a veces cómo nos trataron nuestros padres y eh, son dos cosas, aprendo de ello o me vuelvo igual, ¿sí? O hasta peor, porque tengo allí cargando eso, ¿sí? Me enojo. eh, yo les he comentado cómo mi mamá me trató y y luego nos abandonó y por ese abandono que nosotros sufrimos, eh, no, nosotros sufrimos mucho, mucho, mucho abuso de toda índole y y claro que cuando ella regresa, que yo ya pues ya estaba más crecida, más grande, ya era pues una señorita, yo tenía ganas de cachetear a mi mamá. Yo decía, en la primera que me haga, ya se lo había dicho mi tía, en la primera que me haga, yo ya no me voy a dejar. Ahora yo le voy a pegar a ella. Y me atreví a gritarle muchas cosas. Y cuando, como dice Martita, cuando nosotros descubrimos en la escritura el privilegio que tenemos que el Señor nos sacó cuando éramos niñas, buscábamos, le llamábamos gallinitas ciegas, eran unos bichitos y tenías que rascar la tierra hasta que las encontrabas y te dabas cuenta porque dejaban como hoyitos en la tierra y cuando las sacábamos, las limpiábamos las teníamos en la mano y pues sabíamos que después pues la teníamos que volver a bajar, pero así nos encuentra el Señor. El Señor nos ve y nos encuentra y nos limpia y quita toda esa amargura y toda esa tristeza, pero también todo eso, el pecado, el enojo, irrumpe una buena relación con el Señor. Tú te imaginas que el Señor te esté limpiando porque quiere relacionarse contigo y porque te está limpiando y te está santificando porque quiere que estés con Él en gloria eterna. Que Dios nos ayude. Angie, gracias, Martita. Sí, mi Luz, mira, estoy viendo aquí un comentario y me trae así como cierta tranquilidad, pero bueno, tampoco podemos tomarlo como una excusa para estar haciendo cosas que no, ¿verdad? Y dice, hay dos palabras en griego para enojarse, tumó y orgizo. La primera se refiere a la pasión o reacción del momento, que es algo que yo creo que todas nosotros lo practicamos, pues unas más que otras, ¿verdad? Dice, mientras que la segunda, que es la usada en el texto, se refiere al enojo que se deja cultivar y crecer. Es el enojo cultivado el que lleva a uno a la materialización, podríamos decir, premeditada de alguna situación, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Que todos los días tenemos tumo, por decirlo, esa pasión de que pasa algo y de pronto te enojas. Pero ese no es el enojo que nos está hablando Cristo aquí, porque si no, pues imagínate, dice, serás condenado, entonces pues la verdad es que cuando yo he leído esto, sí yo decía, ay Señor, no, es que yo me preocupaba realmente porque soy muy enojona a veces, o casi siempre. Entonces, ahora que veo esto, digo, claro, o sea, hay enojos que pues se cayó, el niño tiró, ¡ay, chamaco! Y le gritas fuerte, le puedes, y te enojas. Pero ¿qué pasa? A la tarde tú ya estás bien, ya se olvidó, ya pasó. Pero hay enojos, por ejemplo, como ahorita que tú cuentas algo de tu abuelita, de eso, que te llevaba a lo mejor, o bueno, no en tu caso, en algún caso de una situación que un enojo te llevó a premeditar una situación o un plan para dañar al otro. Entonces, sí son cosas diferentes. Aquí me gusta como dice, es una pasión, la reacción del momento. Pero el Señor, el que está viendo, como lo que nos has estado diciendo de todos estos versos que estamos tratando, esas actitudes, eso que está dentro de nuestro corazón.
Porque somos, así es, mi Angie, qué bueno que haces ese comentario, porque sí, somos pecadores y sí, nos vamos a morir. Yo creo que es eso como cuando que te molestas, ¿verdad? Pero ya ese enojo, el que te guarda rencor, ese enojo que ya estás mirando a ver a qué horas el otro la paga, ya eso es diferente, ya eso es, ya no es nada más nuestra condición de como pecador, ya eso es lo que yo le decía, vivir en pecado. Mi Fabi y mi Gaby, adelante. Es que Fabi levantó la mano y la vuelve a bajar. A ver, dale mi Gaby, ya ahorita que le dé mi Fabi. Gracias, gracias. ¿Cómo? Ahorita me quedé pensando en cómo nuestro Señor Jesús no se queda con lo externo. O sea, no es nada más el cumplir la ley. O sea, sí debemos de cumplir la ley. O sea, sí hay, tanto en ese tiempo como en nuestros tiempos, como en la misma palabra del Señor, hay una ley que se debe cumplir, sí. Pero lo que aquí también era en ese tiempo y en todos los tiempos, es el como cubrir o aparentar ser. O sea, wow, qué responsable, qué buena persona, como decías. O sea, este hombre que dice, es que yo tengo un carácter muy apacible. Sí, mientras no me saquen mi lado oculto o mi lado iracundo, ¿no? O sea, es tan importante el que yo decía, sí, claro, porque si yo cumplo exteriormente, pero en mi corazón albergo raíces de amargura, el rencor, el odio, todo lo que ahorita comentaban y lo que hacía hincapié nuestra querida Angie, de decir, sí, nosotros estamos en esta tierra, tenemos carne, somos humanos, el sentimiento de la ira está, o sea, no lo podemos negar porque sale a flote en circunstancias, pero lo que se alberga en nuestro corazón es lo que va haciendo una diferencia. O sea, sí yo me puedo enojar con mi hijo porque le dije que a mí me pasaba mucho cuando estaban más chiquitos que les decía, vayan al baño antes de salir, porque no quiero que a mitad del camino me vayan a decir, quiero ir al baño. Y sí me lo hacían. Y yo, ugh. O sea, sí me enojaba, pero no voy a permanecer enojada con mi hijo por eso, ¿no? O sea, es como ir, ¿cómo es que le dicen ahora? Como gestionando tus emociones, ¿no? O los sentimientos. Si no es, y es el entender que todo surge en mi carnalidad, en mi humanidad, en mi corazón, y el cómo yo voy a someter esos sentimientos o esos pensamientos a la palabra del Señor, a la obediencia, a Cristo. O sea, porque también recordaba cuando el Señor Jesús dice en Mateo 15, en el versículo 19, les quiero leer la nueva traducción viviente porque me gustó mucho. Dice, pues del corazón salen los pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Pues del corazón, o sea, sí. Y es tan importante también, o sea, yo sé que por diferentes circunstancias, mi infancia, mi carácter, mi personalidad, o sea, todo mi temperamento, que yo tiendo a, por ejemplo, que estamos hablando aquí a la ira, yo tiendo a ser iracunda, o sea, ok, ya lo sé. Y ahora, con la palabra del Señor, necesito poner también en acción lo que estoy aprendiendo, decir, Señor, esto es una realidad en mí, o sea, este es un sentimiento que está presente, pero yo vengo y lo rindo a ti, porque lo que menos quiero es pecar contra ti, porque todo esto, si no lo traemos al Señor, si no lo somos sinceros con el Señor también, de decir y hablar con sinceridad, decir, Señor, me siento así, estoy enojada, me hicieron enojar, esto está pasando, pero yo vengo ante ti, lo rindo ante ti para que de ti pueda obtener y el fruto del Espíritu se vea, si yo también lo viva y me sienta en paz y con tranquilidad y pueda tener dominio propio y ser también manso como nuestro Señor Jesús. Entonces, creo que así, en resumen, era lo que quería comentar. Y no podía abrir el micro. Eso, como dices, mis hijos, o sea, les decía yo, y sí, eso que nos explicaba nuestra querida Angie, que lo que dices, ¿verdad? Solamente con la diferencia de que luego decimos, me hicieron enojar. Ahí es donde nosotras tenemos que poner atención. Nos vamos a enojar con cosas que indudablemente nos va a hacer enojar, molestar, porque como decía
Angie, ¿verdad? Pues esa es una pasión que tenemos, eso es algo como innato que tenemos, ¿verdad? El mismo Señor, a veces mucha gente dice, ay, si el mismo Señor se enojó, sí, pero pues era algo que no iba más allá de lo que Él nos está enseñando aquí, pero sí tener mucho cuidado con eso de que me hicieron enojar porque tiró la leche o me hizo enojar al grado de hasta dónde va a llegar ese enojo. Pero sí, mi Gaby, muchas gracias. Fabi y luego Teresita. Dale, Fabi, dale. Este es mucho de lo que esta Gaby está comentando, ¿verdad? Creo que lo que nosotros hemos expresado ya desde hace varias clases no es solamente la acción, sino lo que genera, lo que hay en mi corazón. Aquí cuando nosotros, bueno, cuando leemos que dice que no le llames fatuo a tu hermano, es como cuando le estamos diciendo, ay, es que este no entiende, es ¿cómo podríamos decir Pues como dice la versión de Teresita, que te lea la versión Teresita, y así decimos muchas veces, este es un idiota. Sí, no ¿Sí? quería decir como la palabra, ¿no? Yo creo que ese también es como un abuso verbal, ¿no? Es algo en contra de una persona y a veces se nos sale, ajá, y lo podemos decir como, hace poco decía Angélica, ¿no? Hasta como por costumbre, lo podemos decir y lo podemos repetir. Y, y esto de que decimos, bueno, yo me enojo, pero me enojo un ratito, pues viene también de mi corazón y aunque me enoje un ratito y después ya está bien, la primera intención de mi corazón fue enojarme, ¿no? Y, y todo esto pues no viene más que de ciertamente de un corazón iracundo, ¿no? Y es esta actitud interna, la primeritita que aflora de mi corazón, lo primero con lo que yo respondo, eso es pues lo que somos, ¿no? Y ciertamente, pues el Señor no está diciendo que, que no nos enojemos nunca, perdón, sino que no vivamos en este enojo, que no cada expresión que nos hagan, nosotros la manifestemos con enojo. Eso es lo que yo, Es, o sea, que no seamos dominados por el enojo, ¿no? así es, que no vivamos, eso es vivir en pecado. Ajá, eso es vivir en pecado. Que yo todo, así andaba yo, todo me enojaba. Que porque mis chamacos no dejaron la toalla como yo les enseñé que dejar. Que porque todo el tiempo andaba así. Todo me enojaba. Ya no era algo que pues, oye, sí, pues cómo no me voy a enojar si está tirando la leche. Dije a Angie, no, ya todo me enojaba, ya. Eso ya es vivir en pecado, ¿sí? Vivir en pecado. No, ya no es lo mismo de que, bueno, yo soy, pues, como pecadora va a haber cosas que me voy a molestar, pero sí, y eso de que siempre andamos ofendiendo a la gente porque aflora lo que hay en mí, o sea, soy fea. Tú has visto las personas esas, eh, que no las quieres no quieres ni hablarles porque todo, tengo una amiga que digo yo, luego me dice, ¿cuándo vamos a comer y todo? Y le digo, luego, y luego, y luego, porque donde sea, hemos ido como a 4 partes y nunca no me gustó. Es que no me gustó. Y entonces acaban de abrir un lugarcito que a mí, donde sea que tú me invites, a mí me gusta. A mí me gusta. Y y ella no, y luego nada más me da risa y digo, no, ya mejor, si ella quiere ir, que ella me diga dónde, y aún así hemos ido a lugares donde ella quiere ir, y fíjese que no me gustó Luz, y digo yo, no, es que a esta nada le gusta, o sea, ya eso es otra cosa, ya eso es en donde nosotros debemos de ver la condición de nuestro corazón. Susi, dale mi Susi, gracias mi querida Fabi. Fabi estaba hablando eso y al mes se me quebrantó. Miren, cuando yo veo esto se me quebranta el corazón y yo digo, gracias Señor, porque, ay no, yo fui tan fea. Dale mi Susi. Sí, Dios les bendiga. Pues precisamente, ¿verdad? En verdad me edifica mucho, ¿verdad? Que cada una, la participación de cada una, como que va dándome un poco más de entendimiento, porque justamente mi pregunta era eso, ¿no? En cuestión a como dicen, que el enojo no se aloje, que como sea, a lo mejor nos enojamos, pero pues no pasa de ese día o no es que todo el día estemos con ese enojo y así.
Pero justamente este último comentario de la última hermana, eso era a lo que yo quería como preguntar o indagar más, de que es cierto, o sea, aún esos pequeños enojos denotan una condición en nuestro interior, en nuestro corazón. Y ciertamente a lo mejor no me quedé enojada todo el día porque tiraron algo, porque rompieron algo, porque no, no fueron al baño antes o no sé. O sea, pero si hay un enojo, o sea, si ese enojo provocó esa parte, ¿no? Como hasta de ofender a veces, porque yo creo que es lo que pues más nos pasa, de que en el momento la reacción es el enojo y a lo mejor también como lo mencionaron, ni siquiera salió la palabra de nosotros, el decirle, ay, tonto o menso o las otras palabras, ¿no? Pero sí lo sentimos, o sea, que si hubiéramos sido libres de decirlo con nuestras palabras, sí lo hubiéramos dicho, pero sabemos que estamos mal, entonces nos detenemos a no decir la palabra, pero finalmente esa reacción de nuestro interior sí es así como de, "Uy", ¿no? O sea, como que, ay, ya me caen gordos, ¿no? O no sé, o sea, como un enojo más allá que nos hace ofender en pensamiento y que justamente es lo que ahorita creo que nos está enseñando, ¿no? La palabra o por medio de la palabra, este estudio de que no nada más es si lo haces o no, si matas o no, sino qué hay en la intención del corazón que te está enojando tanto. Entonces, pienso yo, o bueno, en lo que yo he practicado y lo que he visto también de otras personas que hemos comentado esto, sí hay un enojo atrás de, o sea, en el momento a lo mejor fue el traste, el jugo, los niños, el esposo, una situación, el que se te atravesó en el camino, pero si realmente uno hace este trabajo, ¿verdad? Que estamos haciendo de, Señor, ¿por qué? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué tengo ganas de aventarlo, ¿no? Porque se pone en mi camino o así. ¿Qué es lo que realmente me molesta? ¿Qué es lo que realmente, por qué estoy así irritada? Y entonces cuando uno empieza a hacer eso, el Señor nos muestra lo más íntimo de nuestro corazón y entonces ya uno se da cuenta y dices, ah, sí, cierto, es que desde la mañana cuando desperté, tal pasó, o pasó esto, o todo el día he traído este pensamiento que me preocupa, y pues eso me irritó. Entonces ya uno se va dando cuenta la raíz de por qué uno reaccionó así, y ya te das cuenta que no es tanto el detalle que estás viviendo, sino algo que está ya ahí acumulado. Y generalmente, pues es lo que también hemos visto en las otras reuniones, que es pues sí, ¿no? Las peticiones, la ansiedad, lo que nos afana que no le hemos entregado al Señor. Entonces, pues es que traigo una preocupación por el dinero o por tal cosa o por el doctor o por tal situación que no se ha arreglado, y entonces ahí, si realmente podemos ir a lo profundo de lo que estamos sintiendo, el Señor nos deja ver que no estamos confiando en Él, que no estamos depositando en Él esa ansiedad y esos afanes, y que de cada afán hay una palabra y una promesa del Señor con la que podemos luchar contra esa situación para depositar nuestra confianza en el Señor. Pero obviamente pues todo eso pues sí es un trabajo muy profundo para que si antes era el enojo con ganas de asesinar a alguien o algo más fuerte o que realmente algunas personas hicieron, ¿no? Golpear y decir y todo, pues ahora es en un pequeño enojo, pero que denota la falta de confianza, la falta de entregarle al Señor esas áreas de nuestra vida. Es todo lo que quería comentar. Así es, mi querida Susi, gracias. Denota lo que hay en nosotros. Miren, algo que yo estoy muy quebrantada porque digo, ay, Señor, ayer le dije a mis hijos, ese bote nadie me lo llena y saben que no debo de cargar y lo lleno yo porque nadie se le ocurre llenarlo y de allí agarran agua. Y Isaías volteó y me miró así, así con sus ojitos como de, ahí va de nuevo, señora. Y y ya que me fui ahí para allá, ay, sí, ya me sentí así como que. Y ahorita vi que Angie decía, ay, no, yo sigo siendo fea. ¿Saben por qué el Señor empieza a decirles, bienaventurados los pobres de espíritu? Porque ahora que les está enseñando esto, muchos se iban a dar cuenta de lo bienaventurados que son. Ay, Señor, esa soy yo. Así, Señor, yo no he matado porque la ley me dice que no mate, porque pues
ojo por ojo y diente por diente o a la cárcel y no vas a salir de allí. Aquí mismo dice, ponte de acuerdo porque te va a entregar, ¿no? Ponte de acuerdo de una vez. Pero yo me doy cuenta ahora que lo que tú enseñaste, que es una condición en la que yo estoy en bancarrota, Señor, yo lloro. Dice Angie, ay, yo sigo siendo fea, ay, yo sigo sufriendo, yo sigo en esa condición. Yo me doy cuenta que todavía, ay, sale eso de que, de lo que todavía hay en nuestro corazón, que es lo que nos resta hacer, que es lo que empezó el Señor Jesús a enseñarles. Bueno, llora tu condición, humíllate delante del Señor, sé manso, déjate acariciar, déjate guiar, obedece lo que Él te dice, quítate el enojo, porque a veces sí nos enojamos, pero ¿de qué manera? Miren, cuando mis primas y yo platicamos, nos tiramos de carcajadas y todo, y luego que siempre salimos con chistes o así cosas, y mis primas, ¿no? Y nos reímos, y mensa decimos, ¿no? Ay, eres una mensa, sí. Y tengo una amiga que platico con ella y siempre me dice, mensa, me dice, ¿no? De que es muy diferente a como cuando nosotros, lo que decía Fabi, y miren lo que puso Fabi aquí, eh, tomando en cuenta las versiones que hay. Fíjense, es muy diferente que la manera que tú le dices a una, eres una tonta, eres una mensa, ¿verdad? Eh, dice, raca, expresa desprecio intelectual. O sea, tú estás tratando de decirle a alguien como si no tuviera valor ni entendimiento, ¿sí? Cuando ya lo hacemos de otra manera en nuestro corazón. Y luego nos pone Fabi lo que significa fatu. Va más lejos, pues, eh, pues sin qué, ay, no le veo allí por, impone o qué dice Fabi, es que no me deja ver por el, Implica. Fatu, va más lejos, pues implica, gracias, juzgar a una persona como moralmente perversa y espiritualmente condenada. Fíjense, ya lo que lleva allí en lo espiritual, ¿sí? Y dice nuestra querida Gaby, hay salmos que exterioriza el enojo y también cómo resolverlo. Por eso es muy importante que leamos las escrituras. Lo más importante es entenderlo, dice Patti. Lo más importante es entenderlo ahorita, estudiando la palabra, pero más importante pero más importante es ponerlo en práctica. A través del Espíritu Santo que mora en nosotros somos limpiadas. Cuando nos rendimos a su voluntad es algo de todos los días disponer nuestro corazón para ser santificadas, ¿sí? No hemos asesinado con arma, pero ¿qué tal con nuestra boca? Así es, mi Gaby también dice eso, mi Pati dice, es algo que cada día hasta que el Señor nos llame a su presencia, pero no por ello yo me voy a quedar allí. Y cuando yo me doy cuenta que sigo siendo eso, que sigo siendo fea, pero yo digo, ay, pues es que yo sigo siendo fea. Ay, y así que se aguanten. Y, ay, mis hijos ya me conocen. Ay, ya mis hijos saben que yo cuando ando de malas, ando de malas. No, que me duela. Que me duela, que recordemos que fue lo primero que el Señor les dijo, por eso ahora les está enseñando, ahora que yo les voy a decir, así es, muchos nos justificamos, mi Gaby, diciendo así soy. Ahora que yo les voy a decir, yo ahora les voy a decir qué es lo que pasa con ustedes en su interior. Y allí es donde ustedes se van a dar cuenta si realmente lloran su condición, si realmente se van a dejar dirigir, si realmente van a anhelar un cambio de corazón. Eso es lo que nos está enseñando el Señor hoy. Mi querida Teresita, dale Teresita, antes que te vaya por los chiquillos a la escuela. No, ahora no voy porque me ayudan con ellos. Bueno, es lo que ya habías leído. Hay mucha tela donde cortar aquí. Dice, yo os digo que aquel que se encolerice contra su hermano será reo del tribunal. Eh, y luego dice de la palabra, pues esta, ¿no? Imbécil, que habías dicho que es raca. Aquí dice esto, traducido en arameo significa cabeza vacía o sin seso. Y luego la otra que aquí dice renegado, da el sentido original del término griego insensato, el uso judío añadido a un matiz mucho más grave de impiedad religiosa. Y a mí me llamaba la atención esto, ¿no? Que, como dice la palabra de Dios, de
de lo que sale de nuestra boca abunda en nuestro corazón. Y si nosotros nos encolerizamos, empieza desde dentro y de ahí brota. Entonces, pues eso, ¿no? Dice Santiago, no Santiago, a ver, Efesios, perdón. Efesios 4:26 dice, si os irritáis, no pequéis, que no se ponga el sol mientras estáis irritados, para no dar así ocasión al diablo. Desde que nos empezamos a molestar con el prójimo, pues ahí, ¿no? Bendito sea Dios, el Espíritu Santo nos redarguye para que nos demos cuenta que desde ahí ya nos estamos enojando y para que no avance esto, ¿no? Y entregárselo a Dios, porque si continuamos con esa irritación, con esa cólera dentro de nosotros, la terminamos expulsando y en lugar de hacer un bien, pues terminamos haciendo un mal. Y leía Juan, primera de Juan 3:15. Bueno, les voy a leer antes, desde el 11. Pues este es el mensaje que oísteis desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que al ser maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que eran justas las obras de su hermano. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama está instalado en la muerte, y todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino posee la vida eterna en sí mismo. En una cosa hemos conocido que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros, así que también nosotros debemos de dar la vida por los hermanos. Y continúa, ¿no? Y bueno, aquí me llama mucho la atención esto. Cada vez que me enojo, digo, Señor, yo me equivoco más veces que mis hijos o que la persona por la cual o la situación por la cual me estoy enojando. Y tú me has perdonado y tú me has amado aún siendo yo pecadora. Y, y pues esto, Señor, me da la pauta, me da la fuerza para poder seguir dando amor, aunque los demás no. Eh, Recordaba también que cuando a mi hijo le diagnosticaron el autismo, nos llevaron a los papás con los psicólogos, nos dijeron primero los tenemos que tratar a ustedes y después a los niños. Entonces en el curso nos dijeron que era un duelo lo que estábamos llevando a cabo y que el duelo llevaba unas fases y que era la tristeza, el enojo y la aceptación. Entonces nos enseñaron en esa ocasión que muchas veces el enojo que tenemos es la tristeza, es una tristeza acumulada y que teníamos que pasar por esa situación porque habíamos puesto nuestras expectativas en nuestros hijos de cómo iban a ser, de cómo iba a ser su vida, de cómo los íbamos a cuidar y que resulta que pues los niños no salieron como nosotros hubiéramos querido y que muchas veces las personas nos llegamos a enojar porque las cosas no salen como nosotros queremos y que tenemos que aceptar que pues que la vida es así, que las cosas no van a salir siempre como nosotros queremos. Entonces esto aplicándolo a Dios, pues es abandonarse a Dios, es morir a uno mismo. Cada vez que las cosas no salen como uno quiere, que, que a mí eso es una de las cosas por las que me llevo a enojar demasiado, que las cosas no salgan como lo planeo y decir, bueno, Señor, es porque yo no estoy poniendo mi voluntad en ti. Porque si yo sé, Señor, que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, lo que pase, Señor, será para mi bien. Y así como decía Luz, ¿no? Aprender de la situación y darle gracias a Dios porque Dios nos está dando una oportunidad para empezar, para regresarnos, para rectificar, para decir, ok, no para decir como el del Evangelio, que Señor, yo no soy como sino más bien para ver, pues sí, Señor, soy pecadora y sí he cometido estos errores y puedo llegar a ser peor que la persona por la cual me enojé, pero pues tú eres Dios y tú eres bueno y tú estás tratando conmigo y así eco en mi cabeza, ¿no? ¿Quién conoce a Dios? ¿Tú o la otra persona?
tú o la otra persona. ¿Quién sabe del amor de Dios? ¿Quién sabe hasta qué punto Dios te ha amado y la otra persona no? Y pues esto, hay muchísima tela de donde recortar, pero eso era lo que les quería decir. Teresita, me hiciste agüita los ojos. Fíjate cómo decías en esta experiencia, cómo el Señor nos va hablando en cada experiencia. Cómo dices que les dijeron que ustedes necesitaban el psicólogo porque necesitaban pasar estas 3 etapas. ¿Por qué? Porque nos encontramos, ¿verdad?, con la sorpresa que no vamos, que no son los hijos que nosotros pensábamos, que no salieron como nosotros no pensábamos. Y me dan muchas ganas de llorar, porque así nos pasa a nosotros. No solamente con nuestros hijos, ¿verdad? Ay, ¿cuántas de aquí, verdad? Nuestros hijos criados en el Evangelio y nuestros hijos ahorita están alejados del Señor y a veces no son los hijos que nosotros quisiéramos que fueran, ¿verdad? En muchos aspectos, y no solamente porque tengan una situación de salud, sino que me quebrantó eso cuando dijiste que les dijo la psicóloga que tenían que pasar eso porque eso viene una tristeza. Y ahora estoy como mi Gaby. ¿Cuántas veces hemos entristecido el corazón del Señor? Y él no dice, esta no es la hija que yo esperaba, esta no es la hija que yo quería, esta no cumple las expectativas que yo tenía, ¿verdad? Él no, él nos va con amor, ¿verdad? Nos va moldeando, con amor yo recuerdo mucho a mi papá Chávez, que no era mi papá, y eso se me quedó muy grabado, que yo gritaba cuando me limpiaba mis pies. ¿Se acuerdan que les platico de que me había quemado los pies? Y yo le gritaba, déjame y suéltame, te odio, tú no eres mi papá, tan barbera que había sido con él, porque siempre quise tener un papá. ¿Pero por qué? Porque me estaba doliendo lo que me hacía. Y él no dijo, no, porque ya me grita muchas cosas o porque le está doliendo. Él soportaba mi rechazo, mis gritos, y él estaba allí porque sabía que era necesario que me curaran mis heridas. Y no era mi papá. Y lloraba y ahí estaba. Señor que está enseñándole a toda esta multitud y a sus mismos discípulos que estaban allí con él. Porque a muchos les tuvo que haber dolido. Los principales eran los fariseos, porque, ¿cómo se te ocurre? Nosotros no matamos, ¿sí? ¿Cómo es que tú me dices eso? No, tú no matas, pero tú te paras en la sinagoga y dices, yo no soy como ¿verdad? Tú no matas, pero tú le dices a los que no pasaron la escuela judía, que son que los tomaban como el vulgo, lo vemos cuando a Pedro, ¿verdad? Menosprecias a los demás, tú no matas, pero tú tienes en tu corazón odio, tienes en tu corazón rencor, tienes en tu corazón esto. Pero ¿qué con aquellos que el Señor confrontándoles la manera en la que estaban, les dolía, como dice Angie allí? Porque sí nos duele. Y es algo que el Señor, qué bueno que nos los va mostrando, que el Señor nos, nos dice, esto te duele, pero es necesario. Y que el Señor nos dice, tú no eres el hijo que yo esperaba. Nosotros, como lo que nos acaba de compartir nuestra querida Teresita, les enseñaron, ¿verdad?, la manera de tratar a Lucas. Es Lucas, ¿verdad? Teresita. Mateo. Al Mateo, final era eso, aprender a amarlos y aceptarlos y Mateo. cuidarlos. Así, entonces le enseñaron a ella y a su esposo cómo tratar a Mateo, ¿sí? Cómo tratarlo, cómo enseñarle, cómo amarlo. No lo desecharon, no van al hospital y dicen, me salió defectuoso. No es cierto. Y habrá otras personas que no saben cómo lo van a hacer, pero allí los tienen y los aman. Entonces, imaginémonos el Señor. Y por eso esta enseñanza que a muchos no les agrada, que a muchos en ese mismo momento no les agradó, pero que él les está diciendo, mira, tú necesitas cambiar esto para que tú puedas estar en el reino de los cielos.
no solamente permanecer, y es una lucha que nosotros vamos a tener. Miren, fíjense bien, ya para finalizar en los últimos versos que le dice, ¿no? El Señor que ya habíamos visto cuando le dice que traigas tu ofrenda al altar, o sea, si tú en ese momento tú te acuerdas que tú estás mal con tu hermano, que hay algo en ti, ¿verdad? Que salió, no, o sea, lo que hemos estado diciendo, que a veces le echamos la culpa a la otra persona y no, esa persona usada para que pueda salir lo que hay en mí y yo me enojo con él, no es por culpa de él, es por lo que hay en mí. Entonces ponte de acuerdo con él. Ve, discúlpate y no tanto, hermano, yo te perdono por lo que me hiciste. No, hermano, yo te abrazo, yo te amo y te agradezco. Pues por lo que sacaste que había dentro de mí y ahora me hace a mí, ¿verdad? Arrepentirme, me duele porque veo la condición de mi corazón, me, me vuelvo manso y humilde, que quiere decir que voy a permitir que Dios cambie esto que está en mí. Bueno, entonces podemos nosotros traer ofrenda al Señor, no, no es meramente que una ofrenda monetaria, el Señor está hablando de eso, sino que yo puedo, ¿verdad?, agradar al Señor. Y cuando dice, ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez del alguacil y el juez alguacil y seas echado en la cárcel, ¿sí? De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si alguien llegaba en el momento a su casa y encontraba que al que lo estaba robando algo así, lo tomaba y pues lo iba a entregar, pero en el camino podía el que estaba robando, ¿sabes qué? Estaba robando porque necesitaba tal o cual cosa, pero déjame trabajar para ti. De allí es que se tomaba también muchos esclavos. Ya luego veremos en la carta de Filemón todo ese asunto, pero de allí era que muchos se llegaban a ser esclavos precisamente porque en algunas ocasiones sucedía esto. Bueno, en el camino, ponte de acuerdo con él, mira, te voy a pagar con trabajo, déjame estar en tu casa, robé porque tenía hambre, bueno, déjame, hazme tu esclavo, hazme estar aquí antes de que llegase hasta el juez. Y pues allí, estando preso, ¿cómo es que iba él a pagar? Tenía que esperar a que alguien fuera a pagar por él y si no, estaban allí en la cárcel hasta que cumplían una sentencia. Pero quiero leer este comentario que me llamó mucho la atención de la Biblia, el diario Vivir. En los días de Jesús, alguien que no podía pagar una deuda era encarcelado hasta que la pagara y si nadie la pagaba, esa persona probablemente moriría allí. Fíjense. Es un consejo práctico resolver nuestras diferencias con nuestros enemigos antes de que su enojo cause más problemas. Quizás sus desacuerdos no lo lleven ante un tribunal, pero hasta los conflictos insignificantes son solucionados más fácilmente si uno trata de hacer las paces en forma inmediata. Estos versículos nos aconsejan que arreglemos nuestros asuntos con nuestros hermanos antes de presentarnos ante Dios. Así que ahí está la importancia de mirar cómo está nuestro corazón. Lo contrario de la ira es la piedad, nos recuerda nuestra querida Teresita aquí con este comentario, junto con la misericordia y el perdón. Enojo justo, dice nuestra querida Fabi, reacción santa ante el pecado, la injusticia o la deshonra a Dios. Procuremos no pecar al sentir ese tipo de enojo. Enojo pecaminoso, egoísta, orgulloso, resentido y vengativo. Así que ahí están. Hay un enojo justo, ¿verdad? Que es una reacción ante el pecado y hay un enojo pecaminoso, que es egoísta, orgulloso. Así que nos dice nuestra querida Fabi. Así que eh, nos ha dado una muy buena enseñanza el Señor el día de hoy, ¿verdad? Damos muchas gracias. Yo agradezco ahora que entendemos nosotras que como dicen, si no duele, no sirve. Que la palabra, ¿verdad?, nos confronte. Decía Angie, pues sí, me duele darme cuenta que todavía sigo siendo muy enojona. Y que el Señor era lo que decía, bueno, date cuenta de tu condición, llórala y permite que Dios te vaya transformando, que Dios nos vaya
transformando a cada una de nosotras, así como este grupo se llama, hasta que seamos convertidas, ¿verdad? Por su palabra, no por la situación, no por el cambio de que fulano de tal, a agradar a fulano de tal, sino al convertirnos por su palabra en mujeres sabias, sensatas, que honran el nombre de Dios. Así que nos vemos mañana con la siguiente enseñanza que Jesús está dando en este gran sermón del monte, que yo lo llamo el Instituto Bíblico de Jesús. Así que no nos los perdamos, meditemos qué es lo que todavía está dentro de mi corazón. ¿Qué es lo que cualquier cosa me enciende la mecha, decimos por allí? Y qué son, y de qué manera yo puedo ir, ejercitando la piedad, ejercitando el de que son cosas a veces tan vanas que nos enojamos, pero si no las ejercitamos, ese enojo se va acumulando. Entonces, empecemos a ejercitar. No vamos a cambiar nada, no vamos a cambiar nadie. Tenemos que limpiar la leche que se regó en el mantel y lavarlo. No lo vamos a dejar allí, no vamos a recuperar la leche, ¿sí? Entonces, vayamos ejercitándolo en lo más mínimo, ¿sí? Que nos pueda enseñar el Señor, que nos pueda mostrar el Señor lo que Él está perfeccionando, un carácter bondadoso, apacible, obediente como el de Jesús. Así que Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana.